El término generación X ha sido utilizado a lo largo de la historia para referirse a la juventud alienada. El término alienado define a alguien que está loco, que ha perdido el juicio, o se comporta como tal. Si buscamos en la Wikipedia los rasgos que definen a la generación X que precedió a la generación Millennials, dice que son responsables, se muestran comprometidos y preocupados por el mundo. Entonces, si esta generación era responsable, comprometida y preocupada por el mundo, ¿por qué el ginocentrismo dominante la bautizó como generación alienada? Para entenderlo hay que recordar las películas por excelencia que definía esta generación: El Club de la Lucha y Matrix. Las dos son películas de 1999. La idea de un mundo irreal que se percibe como real es una alegoría acerca de la alienación denunciada por ciertos postulados filosóficos, donde la idea de la matriz sirve como parábola para ilustrar el concepto de una falsa realidad opresiva y alienadora. Aquellos jóvenes de 1999 se mostraban comprometidos y preocupados por el mundo, y querían cambiar las reglas del juego. Cada generación tiene una lucha. Las luchas de miedo son promovidas por las mismas élites ginocentristas. El miedo al judío, el miedo al varón, el miedo al inmigrante, mantienen a las masas entretenidas, pero no resuelven los problemas reales. Adolf Hitler dijo una vez: las masas son femeninas y estúpidas. Solo la emoción y el odio pueden mantenerlas bajo control. Por el contrario, la lucha de la generación X no era una lucha de miedo y odio. Los jóvenes de 1999 se manifestaban por el 0,7%, eran jóvenes radicalizados en pos del fin de la pobreza. Y tenían razón. Era un compromiso firmado en 1980. El 0,7% del total del Producto Nacional Bruto de los países ricos. A pesar de este acuerdo, solo 6 países han alcanzado esa meta. Y los jóvenes de 1999 pensaban que los acuerdos que se firman se deben cumplir. Para las élites ginocentristas que nos gobiernan, este compromiso tenía sentido. Antes de la caída del bloque comunista había que evitar a toda costa que los países en desarrollo se pasaran al bloque soviético, pero tras la caída del muro y el fin del comunismo, pocos años después de la firma del acuerdo, los países ricos dijeron no al 0,7%. Fue entonces cuando empezó una lucha brutal de manifestaciones, disturbios, por un lado los jóvenes de la generación X y en el otro las élites y sistema ginocentrista. De ahí viene el apodo de generación X, generación alienada. Una generación alienada para las élites porque pensaba en los demás. Lo cierto que la lucha por el 0,7% no duró mucho. En 2001 todo terminó. El miedo hace fuerte la plantación. El miedo rige nuestras vidas desde hace 20 años. Hola amigos, soy el hombre de la Tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. La generación X de finales del siglo XX fracasó, como fracasaron las anteriores generaciones X. En la película Matrix, Neo, el elegido, sería como el movimiento revolucionario de cada generación. La misma matriz consiente la aparición de un número limitado de movimientos y elegidos para cada generación. Y no solo los permite, también los genera. Los movimientos de miedo y odio como el feminismo y el antisemitismo son generados por la misma matriz. Los movimientos que no crea la propia Matrix, los aplasta cuando se descontrolan, como ocurrió con el 0,7%. Por eso esta filosofía actúa de un modo distinto. Recordar que no fue el elegido el que puso en peligro la Matrix, fue un virus, y Mictoum funciona de un modo similar, se inserta en el sistema como un virus, que crece y se expande sin que las élites puedan frenarlo. Después del 11 de septiembre, vinieron 2 guerras. Guerras provocadas por el ginocentrismo que no tolera que las hembras del grupo sean agredidas. Hombres varones, desechables, tuvieron que salir a luchar y morir en guerras. 3.563 soldados de la coalición murieron en la guerra de Afganistán, 4.000 hombres en la guerra de Irak. Por no hablar de los millones de muertos insurgentes.
Después vino la gran crisis, la crisis de las hipotecas de alto riesgo, conocidas en Estados Unidos como crédito subprime, un tipo especial de hipoteca, preferentemente utilizado para la adquisición de vivienda, y orientada a clientes con escasa solvencia, manginas sin dinero, que se metían en la compra de una vivienda, como requisito indispensable para acceder a una vagina. Y este fue el caldo de cultivo de la sociedad actual. Odio. Miedo. Guerra. Crisis. Es la receta del ginocentrismo. En estos momentos la ayuda al desarrollo representa solo un 0,17%, en países como España, la ayuda al desarrollo no solo no ha aumentado, ha disminuido, además la generación X, también se convirtió en la generación perdida, la generación que iba a cambiar el mundo, fracasó, como las anteriores generaciones elegidas, que también iban a cambiar el mundo. Pero hablemos ahora de los hijos de la generación X. Los millennials. Son víctimas de la ingeniería social a la que se sometió a sus padres, han sufrido casi 20 años de la cultura de miedo, la crisis económica, el movimiento ginocentrista feminista. Un movimiento de miedo y odio, creado por la propia matriz. La psicóloga Jean Twenge, autora del libro Generation Me, de 2006, considera que los milénicos forman parte de lo que ella llama Generation Me. Twenge atribuye a los milénicos los rasgos positivos de confianza y tolerancia, pero también describe un sentido de derecho y narcisismo, basado en encuestas de personalidad que muestran un mayor narcisismo entre los milénicos en comparación con las generaciones anteriores cuando eran adolescentes y tenían entre 20 y 30 años. El estudio examinó el narcisismo de tipo grandioso, descrito como el narcisismo de los extrovertidos, caracterizado por un comportamiento que busca la atención, el poder y la dominación. La interpretación que doy a estos resultados es que estos jóvenes han nacido y crecido en medio de una crisis económica global. En medio de dos guerras inútiles. En una cultura del miedo. El mundo que se encontraron es un mundo de peor calidad que el de la generación X, el mundo hace 20 años era mucho mejor que ahora. Y al tener menos, es más complicado pensar en los demás. En el 0,7%. Que era una cuestión capital para los jóvenes de hace 20 años. Es una lucha olvidada para los jóvenes milénicos, bastante tienen con trabajar jornadas de 10 a 15 horas, a veces con 2 empleos, por un salario que apenas les llega. Los gobiernos actuales se extralimitan, legislando cualquier cuestión de la vida del hombre, endureciendo de manera salvaje las leyes en el ámbito familiar, ingeniería social, en paralelo las políticas de austeridad, las políticas de miedo, ha creado una sociedad que es más egoísta y narcisista. Pero a pesar de todo, hay que darle a cada generación su movimiento revolucionario, no vaya a ser que creen ellos mismos algún movimiento como el 0,7%. La plantación genera artificialmente para la sociedad un falso movimiento revolucionario, un movimiento de odio. El feminismo. Es un movimiento de odio porque hay un malo, en este caso el hombre, en el pasado fue el judío, el armenio, el polaco. La prueba de que es un movimiento generado por la plantación es que estas organizaciones feministas y misándricas están financiadas desde los estados. Las feministas y feministas hace tiempo que se quitaron la máscara al declararse como movimiento político. Los miembros de estas organizaciones dan el salto a la política y también se da la situación inversa. Cuando un político quiere dejar la política tiene un asiento garantizado en una de estas organizaciones, las puertas giratorias. La pregunta es: ¿los milénicos que han descubierto la trampa del ginocentrismo pueden hacer algo? Sí. La respuesta es Nicktoon. Las generaciones X precedentes intentaron la lucha activista y fueron aplastados como cucarachas, pero con Nicktoon ya no se trata de un enfrentamiento a pecho descubierto, todo es como un virus que crece y se replica de forma incontrolada. No es una filosofía radical. No es una filosofía de odio a las mujeres. Simplemente, seguimos nuestro propio camino. Ahora ya sabes la verdad, difúndela.